en los alveolos. A ese intercambio gaseoso, ¿qué se llama la función? Según fisiología. Hematosis. La hematosis, bien que sea. Entonces la hematosis es una función importante dentro del sistema respiratorio y por lo tanto alguna alteración que se produce justamente con el funcionamiento de la hematosis llega a producir alteraciones fisiopatológicas en el funcionamiento del mismo. Y una de ellas es la enfermedad de la neumonía. La neumonía, como dice su nombre, ¿cambió la diapositiva? Sí, doctor. Ya. La neumonía es una inflamación e infección del alveolo pulmonar. A veces es descrito, dice, como neumonía o pulmonía, también llamado comúnmente en la sociedad. Es una enfermedad del sistema respiratorio que consiste justamente en la inflamación de los espacios alveolares. La mayoría de las veces la neumonía es infecciosa, pero no siempre es así, porque hay también neumonías virales. Fisiopatológicamente, las neumonías infecciosas pueden ser neumonías bacterianas, neumonía viral, neumonía por hongos, neumonía por parásitos, neumonías de origen desconocido o atípicas, y las neumonías adquiridas en la comunidad. Neumonías asociadas a ventilación mecánica, como existe en los hospitales, por ejemplo, los hospitales, cuando son intubados algunas veces, el tubo es un lugar justamente propicio para la colonización de bacterias y para que justamente se produzca la infección sobreañadida, como infección asociada a la atención en salud, o neumonía asociada a ventilación mecánica. También puede existir un síndrome agudo respiratorio. Los enfermos de neumonía presentan mayormente como signo sintomatología lo más importante, la tos. La tos, ustedes saben que es un reflejo normal que tiene nuestro organismo, ¿ya? Sobre todo las microvellosidades de los cilios, de los bronquios, del bronquiolo, que al percibir algún agente causal o algún agente extraño, trata de producir broncoespasmo y producir la tos con el objetivo de eliminar el cuerpo extraño que se introduce en la mucosa bronquial. Entonces, la tos que produce el paciente con neumonía tiene una característica, que es una característica de un esputo, o sea, una flema herrumbrosa o de color marrón o verde, dependiendo de qué tipo de infección se trata. Flema y una fiebre alta que puede ir acompañada de escalofríos febriles, la mayoría de las veces en todas las neumonías. La dificultad respiratoria también es habitual, al igual que un dolor torácico en el pecho, que se produce ese dolor torácico porque justamente el parénquima pulmonar se llega a inflamar, se llega a edematizar y esto hace que desplace o distienda la pleura, produciendo justamente ese dolor pleurítico. Un dolor agudo, un dolor punzante, característica de la neumonía, que es el dolor puntada de costado. Aparece o empeora cuando el paciente respira hondo. ¿Por qué? Porque al inflamar, al distender los alveolos y sobre todo el parénquima pulmonar prácticamente choca con la pleura y eso es lo que produce dolor. Los enfermos de neumonía pueden toser sangre cuando compromete la inflamación o infección del alveolo pulmonar, compromete en la pared de un vaso. Sufrir dolores de cabeza o presentar una piel sudorosa y húmeda por la fiebre, por la temperatura alta. La clasificación de las neumonías se clasifican según el agente causal. Pueden ser neumonía neumocócica, cuando es el neumococo el productor de la infección. Neumonía por estafilococo, justamente o estafilocócica, cuando es el estafilococo. O neumonía por Klebsiella, cuando es la Klebsiella neumonía la que produce la infección. En función al ámbito de adquisición pueden ser
las neumonías pueden ser adquiridas en la comunidad o adquiridas en el establecimiento de salud. Adquiridas en la comunidad puede ser extrahospitalaria, las más típicas son la neumonía neumocócica, la neumonía por micoplasma y la neumonía por clamidia. Estas neumonías se dan en 3 hasta 5 de 10 adultos por 1000 años, con una mortalidad entre el 5 al 15%. Entonces, de 1000 adultos, más o menos entre 3 a 5. Aquí vemos la anatomía del parénquima pulmonar. Tenemos las vértices, la zona apical y las bases. ¿Dónde es lo que mayormente se produce el mayor intercambio gaseoso? ¿En qué parte del pulmón? A ver, hagan uso de su conocimiento de fisiología. ¿Recuerdan o no recuerdan? En los alveolos, doctor. El pulmón, en toda la anatomía del pulmón existen alveolos, pero la mayor concentración de intercambio gaseoso, ¿dónde? ¿El vértice o las bases? ¿O aquí en la parte media? Se produce en las bases. Aquí en las bases es lo que mayormente hay mayor intercambio gaseoso, por la ley de la gravedad sobre todo, ¿no? Por eso que en el COVID, cuando existía, por ejemplo, un foco neumónico acá, en vértice, casi no le tiraban pelota a los neumólogos ni los médicos internistas. ¿Por qué? Porque el paciente no se descompensaba rápidamente. En cambio, cuando el foco infeccioso estaba aquí, en las bases, cuando en la radiografía, en la tomografía salía aquí una cosa blanca, al paciente lo hacían quedar. ¿Por qué? Porque ese paciente rápidamente se iba a descompensar y rápidamente iba a necesitar que lo intuben. ¿Por qué? Porque aquí es por donde se produce mayor intercambio gaseoso. Y esto se llenaba de pus, se llenaba de secreción purulenta. ¿Dónde iba a haber el intercambio gaseoso? Y estaban llenos los alveolos de pus. Entonces, por eso rápidamente no tenía, la saturación de oxígeno se bajaba. ¿Por qué? Porque no había este campito para intercambiar en grandes cantidades la sangre, y por lo tanto aquí no se produce la misma cantidad. Por eso es que el paciente se ponía rápidamente mal. En cambio, el que tenía aquí la mancha blanca, no pasaba nada, podía irse a su casa, volver al día siguiente, ver ya el efecto del tratamiento, etcétera, etcétera, por lo cual el paciente se lo devolvía a la casa, porque no corría peligro. En cambio, el que aparecía con una mancha aquí, a la hora o a las 2 horas ya estaba mal. Eso es importante determinar, por eso es que debemos anatómicamente y fisiológicamente acordarnos de esa función, porque eso es importante justamente recordar justamente lo que en anatomía y fisiología uno conoce. Bien. Entonces es importante justamente, perdón, repito, ¿ya? Entonces es importante recordar anatomía y fisiología, porque de ello justamente nos vamos a acordar cuán grave se puede poner el paciente o no, ¿ya? Y decíamos que, por ejemplo, acá, comienza a ver las manchitas estas blancas. Normalmente, ya en imagenología van a llegar eso, cuando el alveolo pulmonar está lleno de aire, la imagen va a salir opaca, negro. Pero cuando el parénquima está lleno de sustancias purulentas, como una neumonía, bronconeumonía, o cuando existe un edema agudo del pulmón, se llena esto de cositas blancas, manchas blancas.
Entonces eso significa imaginológicamente que está ocupado el parénquima pulmonar de cierta sustancia. Como acá. Acá ven, no hay casi partes negras. Por lo tanto, está lleno de secreción estos pulmones. Puede haber inclusive derrame, como acá. Aumento de la silueta cardíaca también, con una cardiomegalia. Aquí lo mismo, corazón agrandado y imágenes de ocupantes de secreción en los alvéolos pulmonares. ¿Ya? Y aquí también, por ejemplo, aquí hay un derrame, ¿ya? Y también tiene una neumonía este paciente. Aquí hay una cardiomegalia extremadamente grande. Aparte de la neumonía, una de las enfermedades importantes en nuestro medio, por el cual en fisiopatología es importante hablar de la fisiopatología de la tuberculosis, es justamente esta enfermedad. La tuberculosis es una infección bacteriana también producida por el bacilo de Koch, donde a través de la inhalación de gotitas de flush con el bacilo de Koch ingresan por vía aérea a nuestro organismo, produciendo una serie de fases de esta enfermedad, que es la primera infección, que es justamente la tuberculosis primaria, la tuberculosis inicial, la tuberculosis secundaria, etcétera, etcétera. La BCG es una vacuna para la tuberculosis. ¿A qué edad se coloca la vacuna BCG? ¿Saben o no saben? La BCG se coloca cuando uno nace. Al primer día de nacido ya tienen que colocarle la vacuna BCG. ¿Por qué se coloca a esa edad? Por la déficit de inmunidad que tiene el bebé. Ya. ¿Será que tiene inmunidad? No, déficit. O sea, tu no sistema tiene. inmunológico es déficit. Ya, vamos a explicar. Durante la vida intrauterina, el bebé recibe todos los oxígenos y nutrientes por la circulación transplacentaria que le da a la mamá. Muchas de las enfermedades le transfiere anticuerpos la mamá al niño y por lo tanto puede, digamos, nacer con ciertos anticuerpos, como el caso para los anticuerpos para el sarampión. Entonces, en el caso de la tuberculosis no sucede lo mismo y por lo tanto la tuberculosis es una enfermedad que puede afectar ya al recién nacido y que en nuestro medio, como tenemos bastantes enfermos con tuberculosis, puede justamente determinar la afectación de ese recién nacido y producir formas clínicas graves de tuberculosis. ¿Qué formas clínicas graves de tuberculosis conocen? Que puede terminar con la vida del recién nacido o de la persona rápidamente. La meningitis tuberculosa. Por eso se vacuna con BCG al recién nacido, para evitar, porque después puede hacer una primera infección y pasar más. Entonces la meningitis tuberculosa es peligrosa para el recién nacido y es fácil de instalarse por el bacilo. Entonces la definición de tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica producido por el Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. Es contagiosa, altamente contagiosa. Controlable, sí, porque tiene cura. Y de carácter social, porque afecta mayormente a la gente que no se alimenta bien. Y dentro de la clasificación
tenemos tuberculosis por la localización de su enfermedad y ahí tenemos justamente la tuberculosis pulmonar. Y dentro de la tuberculosis pulmonar podemos hacer la tuberculosis primaria o primoinfección, la postprimaria o de reactivación, la tuberculosis pleural y la tuberculosis miliar, que son las formas clínicas. En neumología, cuando lleven neumología, van a llevar toda la parte clínica y la forma en cómo se produce cada una de estas fases de la tuberculosis pulmonar. Luego tenemos la tuberculosis extrapulmonar, la que está fuera del pulmón, y de eso tenemos la meningia o meningitis tuberculosa. La tuberculosis ganglionar, la que afecta a los ganglios linfáticos. Por eso aparecen las bolitas detrás del cuello, a nivel del cuello, tanto en la parte lateral anterior del cuello, en la axila, en la ingle, en la región poplitea de la articulación de la rodilla. Después tenemos a nivel del cuello, ¿ya? La osteoarticular, la tuberculosis osteoarticular, la tuberculosis genitourinaria, la tuberculosis suprarrenal o del riñón, la tuberculosis intestinal. La miliar es parte de la tuberculosis pulmonar, es una fase de la tuberculosis pulmonar. Estoy hablando de la tuberculosis extrapulmonar, que aparece fuera del pulmón. Tenemos la meningia, la ganglionar, en los huesos y las articulaciones, en el aparato genital también, tanto masculina como femenina, o también en los riñones y las glándulas suprarrenales. A nivel del intestino también puede aparecer tuberculosis, en el peritoneo, en el corazón y otras localizaciones, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de la tuberculosis. Se clasifica en tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Dentro de la tuberculosis pulmonar tenemos la primoinfección tuberculosa, la tuberculosis secundaria, la miliar y la pleural, ¿ya? Y la pleural. Entonces, también se puede clasificar la tuberculosis por el resultado del examen del esputo. ¿Qué es el examen del esputo? El examen del esputo es el examen de la secreción purulenta que bota el paciente cuando expectora después de un acceso de tos. ¿Y de dónde viene ese esputo o expectoración? Viene pues de las lesiones en el parénquima pulmonar que está produciendo el bacilo de Koch. ¿Qué son esas lesiones? Hacen unas lesiones así como úlceras, así como cuando le ponen la vacuna de la BCG en el hombro de una persona, comienza a aparecer primero una ampollita, después se llena de pus esa ampollita y después se revienta y comienza a ulcerarse, ¿no ves? La herida. Y de ahí sale una secreción purulenta. Es lo mismo en el parénquima pulmonar, es lo mismo que hace. Entonces, el laboratorio hace el examen extendido de esa secreción purulenta en la placa, se fija con azul de metileno esa secreción y puede darnos una posibilidad, digamos, del resultado cuando viene y nos da y encontramos en un campo pulmonar las cruces correspondientes. La tuberculosis puede ser con 2 baciloscopías de esputo positiva, con una baciloscopía de esputo positiva, y mayormente lo que se les pide es una baciloscopía seriada, que durante 3 días tiene que dar esa muestra y se hace al examen directo justamente la revisión en el microscopio de los campos correspondientes de la placa fijada con azul de metileno. La tuberculosis con una baciloscopía más con un esputo positiva con radiografía de tórax con tuberculosis activa. Entonces, la tuberculosis pulmonar también, por medio del resultado laboratorio, puede clasificarse en 2 cruces, una cruz, más una cruz con radiografía sospechosa. La tuberculosis pulmonar con baciloscopía negativa o BAR negativa puede también ser tuberculosis con 3 a 6 baciloscopías negativas con cultivo positiva.
Puede ser tuberculosis con 3 a 6 baciloscopías con radiografía de tórax compatible con tuberculosis activa. ¿Y cómo sabe eso? Justamente por la característica de la placa, o sea, de la imagen de la placa, determina justamente la aparición de cavernas, y por eso el imagenólogo y el neumólogo rápidamente llegan al diagnóstico. También la tuberculosis puede clasificarse por los antecedentes del tratamiento. ¿Cómo se clasifican esta tuberculosis? Se clasifica en caso nuevo. Caso nuevo es todo paciente que nunca recibió tratamiento para la tuberculosis. Y eso justamente es cuando se sabe, cuando el paciente por primera vez está enfermando. Paciente que recibió tratamiento antituberculoso por un periodo menor a un mes. Esa es la otra forma clínica. Hay pacientes que hacen tratamiento durante un mes y ya se sienten mejor y creen que se han curado y, bueno, lo dejan en tratamiento. Y eso es peor que puede suceder porque ahí viene la resistencia al esquema de tratamiento. Y otra forma clínica, después del caso nuevo, está el caso previamente tratado. Y dentro del caso previamente tratado está lo que se llama recaída. Y la recaída se define cuando el paciente, que habiendo sido declarado curado, el esquema de tratamiento ahora en la actualidad es de 6 meses, luego de haber pasado 6 meses y de haber diagnosticado como alta y curado a ese paciente, vuelve a tener una recaída, presenta nuevamente el esputo positivo. Y la otra forma clínica es fracaso terapéutico, cuando el paciente que luego de 5 meses de tratamiento vuelve a presentar baciloscopía positiva, se llama fracaso terapéutico, o sea, el tratamiento no lo ha hecho bien. Y abandono, se llama abandono cuando el paciente, después de haber recibido el inicio del tratamiento, después de un mes, deja el tratamiento y abandona. A eso se llama abandono. Factores que predisponen justamente a la aparición de tuberculosis. Uno es la desnutrición. Todo paciente que se encuentra débil, con poca nutrición, es probable que presente tuberculosis. Otro factor son las enfermedades de base, como la diabetes mellitus, las neoplasias, las lesiones fibróticas que aparecen en el pulmón, especialmente esas personas que han enfermado COVID y que han estado mucho tiempo en terapia y que aparecen con lesiones fibróticas. ¿Por qué creen que aparece fibrosis en los pulmones en los pacientes con post-COVID? A ver, hagan funcionar su imaginación. ¿Por qué creen que el paciente que ha enfermado COVID puede tener fibrosis pulmonar? Por el esfuerzo que hizo para toser cuando estuvo con... A ver, ¿quién más tiene otra opinión? Porque bajó los oxígenos en los pulmones. No le escucho bien. A ver. Porque se ha bajado los oxígenos en los pulmones. Ya. A ver, les explico. Cuando uno tiene una infección, ¿qué es lo que presenta en la infección? Secreción purulenta, ¿no? La secreción purulenta da lugar justamente a que en el alveolo pulmonar se haya llenado de secreción. Por eso que a los pacientes con COVID, una vez que estaban conscientes, se les hacía hacer fisioterapia activa de esfuerzo. ¿Qué significaba eso? Que les hacían soplar unos tubitos para que suban una pelotita, hacer el esfuerzo de inflar vejigas, todo eso. ¿Para qué hacía eso? Se hacía eso para que el alveolo pulmonar, que estaba sanando de la infección, se abra y no se cicatrice cerrándose. Entonces, la fibrosis pulmonar es
es cuando la cicatriz de esa infección, porque toda infección produce una cicatriz. A ver, háganse una herida en la piel y si se infecta esa piel, va a cerrar, va a cicatrizar con una herida queloidea, fibrótica, pero que no va a ser lo mismo, o sea, no va a sanar de la misma manera o igual como cuando ustedes no se habían hecho la herida. En el pulmón es lo mismo. La lesión purulenta que aparece, después si no hacen un ejercicio de ventilación mecánica del pulmón, prácticamente eso se va a obstruir y va a aparecer un tejido fibrótico a ese nivel y ese pulmón ya no va a tener la misma capacidad pulmonar de ventilación. Por eso que le hacían hacer ese ejercicio para que ese alvéolo se vuelva a abrir y no se cierre y no se cicatrice cerrándose o obstaculizándose los espacios alveolares justamente para la entrada de aire. Por eso es que en esa parte es importante como factores predisponentes que el paciente no tenga fibrosis pulmonar. El tratamiento con glucocorticoides e inmunosupresores también puede ser un factor predisponente a la aparición de tuberculosis, porque los glucocorticoides o enfermedades inmunosupresoras hacen bajar las defensas. El consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. ¿Por qué? El alcohol, ¿por qué? A ver. ¿Por qué es un factor predisponente? El alcoholismo. Para no dormirnos vamos a hacer esta clase de interacción, ¿ya? Porque si no, nos vamos a dormir ustedes y yo. Entonces, el alcohol de por sí es un medio de cultivo ideal para el bacilo de Koch. Por eso se llama bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, los borrachitos son los que mayormente están predispuestos a hacer tuberculosis. Porque el alcohol es un medio de cultivo ideal para la reproducción del bacilo de Koch. El tabaco también, porque el tabaco al ingerir o al inhalar, perdón, no ingerir, inhalar humo con nicotina justamente hace que se debiliten los alvéolos pulmonares, se pueda impregnar justamente esta sustancia y hacer favorable para la multiplicación del bacilo de Koch. Además que el tabaco también disminuye el sistema inmunológico y otras drogas ilícitas. Otras enfermedades sistemáticas y condiciones que justamente hagan y ayuden a la supresión de la formación de anticuerpos. Entonces, este parénquima pulmonar así normal, ideal, puede ser objeto justamente de que aparezcan esta clase de lesiones. Eso justamente lo hace propenso a que aparezca justamente debilitado ese pulmón. El cuadro clínico. ¿Qué es lo que va a presentar el paciente con tuberculosis? Por el cuadro clínico nosotros podemos llegar al diagnóstico, ¿ya? Que es característico. ¿Por qué se produce una primoinfección? ¿Qué es la primoinfección? Es la infección por primera vez que se produce. El contacto que tiene el paciente con el bacilo de Koch. Nosotros en algún momento de nuestra vida, hasta la edad que tenemos, hemos hecho primoinfección tuberculosa. ¿Eso qué significa? Que nosotros hemos reaccionado, nuestro organismo ha reaccionado ante la presencia del bacilo de Koch, pero que no hemos enfermado con tuberculosis porque estamos bien alimentados, estamos bien dormidos, estamos con las energías suficientes y por lo tanto nuestro organismo se defiende. Ese es el asintomático, el que verdaderamente no ha presentado ninguna sintomatología. En cambio puede hacer una primoinfección sintomática, donde el paciente puede tener tos seca o escasamente productiva, febrículas por las tardes, síntomas y signos de neumonía aguda, puede llegar al derrame pleural, puede haber una obstrucción bronquial, una formación de cavernas en los parénquimas pulmonares,
y puede haber una diseminación hematógena. Es justamente lo que se hace cuando aparece una primera infección, pero que nuestro organismo se ha defendido y no ha necesitado que hagamos un tratamiento. Puede haber un patrón nodular también, que puede significar esta característica de imagen que nos da la radiografía, para mostrar justamente otra forma, que es la tuberculosis miliar, la que aparece como migas de pan, diseminados por todos los campos pulmonares, tanto de izquierdo como derecho. Puede otra forma clínica ser la postprimaria o reactivación tuberculosa. Como no has hecho primoinfección tuberculosa por primera vez, bueno, no hemos recuperado, no hemos hecho tratamiento, pero no hemos recuperado. Tenemos el sistema inmunológico activo y van a aparecer después de mucho tiempo, al año, cuando nosotros no nos hemos cuidado, le hemos echado a los tragos los viernes de solteros, los sábados le hemos continuado, y bueno, pues nos debilitamos porque al ingerir bastante alcohol no nos alimentamos bien, no dormimos bien. Situación propicia para que se reactive el bacilo de Koch en nuestro organismo. Y comienzan a aparecer los síntomas generales de enfermedad. El síndrome de impregnación tóxico-infecciosa crónica. ¿Qué va a haber? Va a aparecer justamente tos por más de 15 días, o sea, por más de 2 semanas. Esta es la característica del cuadro clínico de sintomático respiratorio. Va a haber tos por más de 15 días, fiebre y sudoración nocturna, sobre todo, es la característica. El paciente va a tener pérdida del apetito, va a haber anorexia, no va a tener ganas de trabajar, va a haber astenia, falta de ganas de estar activo, de estar caminando, adinámico, pérdida de peso del paciente, no come bien, pierde el peso, se le quita el apetito, cefalea intensa por la misma fiebre y sudoración nocturna. Entonces, es la característica. Entonces, acá en Bolivia se tiene justamente epidemiológicamente la definición de caso clínico del paciente tuberculoso. ¿Qué dice la norma? La norma dice que todo paciente que tose por más de 2 semanas de evolución de esa tos, expectoración mucosa, purulenta o hemoptoica, hemoptis, que puede presentar sangrado, vómito con sangre, al toser, puede haber dificultad respiratoria por la misma, porque el alveolo pulmonar se llena de secreción. Por esa misma secreción puede haber dolor torácico, derrame pleural, y esto condiciona pérdida de peso del paciente y por lo tanto aparecer los síntomas generales de astenia, anorexia, dinámica, lo que verdaderamente determina justamente el laboratorio de los exámenes complementarios de acuerdo al nivel de complejidad. Un hemograma completo del paciente nos va a determinar justamente las características de reacción del leucocito. ¿Qué creen que puede haber en un paciente tuberculoso en un hemograma? Elevación del leucocito. ¿Ya? ¿A expensas de qué? Ustedes saben que los leucocitos tenemos De la infección. neutrófilos, tenemos eosinófilos, basófilos, linfocitos, los leucocitos. Si yo veo un hemograma, ¿cuál creen que va a estar aumentado dentro de los glóbulos blancos o leucocitos? Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos. ¿Cuál de esos está aumentado? Para que yo diga, esto es una infección. Linfocito. ¿Por qué? Porque son los que atacan a las infecciones. O sea, ¿qué es la tuberculosis? Es una infección bacteriana. bacteriana. Ya, y cuando hay infección bacteriana, ¿cuál se eleva? Porque los eosinófilos... ¿Macrófago? Claro, los neutrófilos, pues va a haber una desviación a la izquierda por una infección general del paciente que afecta el pulmón, sí, pero franca neutrofilia, justamente a expensas de los neutrófilos, desviación a la izquierda se llama,
porque ellos son los que tratan de defender del proceso infeccioso. La baciloscopía seriada de esputo es importante dentro del laboratorio, porque la mayoría de los pacientes va a presentar un VAR positivo, digamos 3 cruces en la mayoría. Cuando hablamos de las cruces en laboratorio, tenemos que tomar en cuenta cuántos bacilos encontramos en un campo, ¿ya? En un campo examinado. A eso se llaman las cruces. Cuando encontramos 3 bacilos en un campo, pues vamos a anotar 3. Cuando encontramos 2, así sucesivamente. La baciloscopía o cultivo de esputo también es importante, el cultivo del esputo o de otro líquido orgánico para BK. En caso de meningitis tuberculosa, por ejemplo, se pide justamente un laboratorio o un cultivo de líquido cefalorraquídeo. La prueba de la tuberculina, o PPD, también se llama, es un examen complementario para diagnosticar tuberculosis. La prueba de prendimiento precoz de la BCG. ¿Qué es la BCG? La vacuna, ¿no ves? ¿Por qué se llama BCG? A ver, vamos a repasar como cultura general. ¿Por qué se llama BCG la vacuna para la tuberculosis? ¿Por qué no se llama vacuna contra la tuberculosis? ¿Por qué se llama BCG? Bacilo de Koch. Ya, la B es bacilo, pero Koch no se escribe con C ni con G. La B es bacilo, la C significa calmet y la G guerán. Estos biólogos, estos no franceses fueron los descubridores justamente de la vacuna para la tuberculosis. Calmet y Guerin justamente fueron los creadores de la vacuna BCG, por eso lleva su nombre, BCG. Luego también otro examen complementario que se puede utilizar es el test de ELISA antibacilo de Koch, ¿ya? Que se puede hacer en laboratorio. Es una prueba serológica. También se puede hacer como examen complementario la reacción en cadena de la polimerasa para PK, o sea, la PCR, postvacilares y extrapulmonares, el estudio histopatológico, el estudio anatomopatológico de los líquidos que puede uno extraer de todas las secreciones, porque no solamente podemos extraer líquido del cefalorraquídeo, o podemos hacer análisis de esputo, también podemos hacer análisis de los derrames pleurales, de los derrames peritoneales que pueda generar la tuberculosis. La prueba de la tuberculina es una prueba justamente que se coloca justamente dentro de la piel una parte del proteico purificado del bacilo para poder producir una reacción. Cuando existe una prima infección tuberculosa, esta introducción de este purificado proteico del bacilo de Koch va a producir un enrojecimiento como una alergia, donde se ha inoculado esa partecita del bacilo. La medida de la induración, en el caso de la prueba tuberculina, por ejemplo, este es positivo, ¿ya? Entonces, va a producir una necrosis, una vesiculación justamente en el lugar donde se genera esa reacción inmunológica. Cuando nosotros utilizamos también exámenes complementarios de gabinete, podemos utilizar radiografía de tórax, que es la que mayormente, aparte del laboratorio, nos puede ayudar para el diagnóstico de tuberculosis. La radiografía de otros segmentos, de acuerdo a la localización de la tuberculosis, también es importante. Radiografía de los huesos, por ejemplo, las articulaciones, radiografía renal, radiografía abdominal. La ecografía, de acuerdo a la localización, también nos ayuda. Y dentro de lo que es la tuberculosis podemos generar o podemos encontrar el diagnóstico diferencial de esta enfermedad. Puede diferenciarse de muchas patologías, enfermedad tóxico-infecciosa, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la salmonelosis, el paludismo, la brucelosis, que puede generar manifestaciones clínicas similares a la tuberculosis. Enfermedades granulomatosas, como las neoplasias, la laringitis,
Enfermedades del colágeno como el síndrome ascítico, las pericarditis, el derrame pleural, las osteoartritis degenerativas, las artritis piógenas y las meningitis de otra naturaleza, de otra bacteria. Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen justamente donde existe una pericarditis, inflamación del pericardio, y que puede asemejar una tuberculosis porque el corazón va a estar agrandado de tamaño, va a desplazar a las pleuras y producir como consecuencia tos irritativa por irritación de la pleura, y que puede asemejar justamente una tuberculosis porque la pericarditis también produce disnea y produce anorexia, astenia, dinamia y pérdida de peso por consiguiente. Las complicaciones de la tuberculosis pueden haber reacciones adversas a los medicamentos antituberculosis. Puede aparecer en el paciente con tuberculosis complicaciones pulmonares como las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Las bronquiectasias es un espasmo de los bronquios que dificulta el ingreso de aire al paciente y por lo tanto tiene dificultad respiratoria. Puede aparecer también una complicación que es la hemoptisis. ¿Por qué se produce hemoptisis en el paciente con tuberculosis? ¿Alguien me puede explicar? Por las lesiones ulcerosas que hablaba que se dan en el pulmón. Exactamente. Entonces esas úlceras se van haciendo más grandes y se hacen cavernas. Y llega un momento que esa lesión ulcerosa se va ulcerando, es como cuando aparece un pozo y se va haciendo más grande. Entonces llega un momento porque va a encontrar algún conducto, una arteria, la rompe la arteria, la infección, y ahí comienza a sangrar y comienza a acumularse en las cavernas esa sangre, y después esa misma sangre produce una reacción broncogénica y produce tos. Y al toser bota esa sangre acumulada en esa caverna y de ahí se genera la hemoptisis. Posteriormente el paciente puede llegar también a tener un neumotórax secundario. ¿Qué es el neumotórax? El neumotórax es la acumulación de aire fuera del parénquima pulmonar. ¿Ya? Ustedes saben que la cavidad pleural, ¿qué presión tiene para que el pulmón se expanda? O sea, se distiende. ¿Será que tiene presión positiva o presión negativa? El espacio pleural. ¿Ah? Negativa. Negativa, por eso se extiende o se desplaza o se distiende el pulmón, porque tiene presión negativa. Entonces imagínense que aparezca aire ahí, combinada o mezclándose la presión negativa con positiva, por lo tanto va a tener dificultad para respirar ese paciente. Puede tener como complicación el paciente tuberculosis también fibrosis, le decía hace rato, ¿no? Pulmonar. Fístula, pueden aparecer fístula broncopleural, que un bronquio se agujeree, se rompa y se comunique el aire con la pleura. Insuficiencia respiratoria. Toda tuberculosis termina cuando no hace un buen tratamiento o no se resuelve su problema infeccioso, termina en insuficiencia respiratoria y termina en una unidad de cuidados intensivos. Puede aparecer un corazón pulmonar crónico. Otras complicaciones de acuerdo al compromiso del parénquima pulmonar. ¿Ve? Aquí hay un paciente que está un poco desnutrido, ya tiene otra forma la parrilla costal y tiene otras complicaciones, derrame pericárdico, derrame pleural en las bases, que determinan las complicaciones que puede tener el paciente. El tratamiento. El tratamiento médico es importante dentro de lo que es el esquema terapéutico antituberculoso. Existe un esquema 1, ¿ya? Donde el esquema 1 existen fases. Fases justamente que debemos utilizar. Una primera fase de 60 dosis, o sea, 2 meses, que se le administra al paciente todos los días. Se le da para que tome rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. El tratamiento en la primera fase es estrictamente supervisada por cada una de las instituciones que administran el tratamiento tuberculoso. La primera fase entonces son 2 meses.
de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Antiguamente, hace 20, 30 años atrás, se utilizaba la estreptomicina. La estreptomicina era un antibiótico, ¿cómo se llama? Beta-lactámico, que se utilizaba bastante vía parenteral, o sea, se inyectaba. Durante un mes aproximadamente el paciente recibía estreptomicina de 1 gramo cada día, ya, de lunes a sábado. De tal manera que a los 30 días ya tenía que verse el efecto. La estreptomicina es un buen antibiótico antituberculoso. Rápidamente lo recuperaba el paciente. Pero el problema que tenía la estreptomicina es que era sumamente ototóxico. Los pacientes sanaban de su tuberculosis, pero sanaban sordos. Entonces, a raíz de eso, la OMS justamente fue estudiando la estreptomicina y logró sacarla de circulación, por eso hoy en día ya no se conoce estreptomicina en el mercado, y ha sido reemplazada por la rifampicina, la estreptomicina. En la segunda fase son 180 dosis. ¿Cuántos son 180 dosis? Son aproximadamente 6 meses. Se da isoniazida y etambutol. Las indicaciones son, en caso nuevo de tuberculosis VAR positiva o tuberculosis pulmonar VAR negativa, más tuberculosis extrapulmonar, se debe dar isoniazida más etambutol en la segunda fase. El esquema o de retratamiento, ya el esquema 2 o de retratamiento, es un esquema, en la primera fase igual 2 meses, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y estreptomicina, pero esto ya está sacado del medio. Hoy en día se utiliza otra clase de antibióticos, mayormente se utiliza levofloxacina, ¿ya? La segunda fase, 30 dosis, se da rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y la tercera fase son 65 dosis, o sea, aproximadamente 2 meses también. 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, se da rifampicina, isoniazida y etambutol. Luego también existe el tratamiento quirúrgico, y dentro del tratamiento quirúrgico, en caso de cavernas abiertas, que se acompañan de esputo positivo de 3 a 6 meses después del inicio del tratamiento, se debe hacer la exéresis de esa parte. El cultivo persistentemente positivo, luego de haber agotado todo el recurso supervisado, debemos hacer la resección quirúrgica. En hemostasis masiva que comprometan la vida del paciente con focos sangrantes localizados, se debe hacer justamente la intervención para coagular y cortar la hemorragia. En las bronquiectasis sangrantes lo mismo. En la paquipleuritis, o sea, en la inflamación de la pleura, y en otras complicaciones de acuerdo a compromisos extrapulmonares se puede hacer la resección quirúrgica. Bien, eso es la parte, digamos, tanto de neumonía como de tuberculosis. Otra alteración justamente que puede haber, o patología que puede afectar el sistema respiratorio, es la hipertensión arterial pulmonar. Es la elevación sostenida de la presión, tanto sistólica como diastólica mayor, la sistólica a 130 milímetros de presión y la diastólica superior a 90 milímetros de mercurio, sin el uso de medicamentos antihipertensivos. Entonces, en la clasificación sistólica y diastólica está la presión normal, la prehipertensión, el estadio 1 y estadio 2, de acuerdo a las cantidades de presión sistólica o diastólica, ¿no? Ustedes saben que la hipertensión arterial pulmonar tiene también sus consecuencias justamente hemodinámicas y cardíacas. Los factores de riesgo cardiovascular tenemos en la hipertensión arterial, decíamos el otro día, en las primeras clases, es la obesidad. Un índice de masa corporal superior a 30 es diagnosticado como obeso la persona. Otro factor de riesgo cardiovascular es el hábito por el tabaco. La dislipidemia, o sea, la circulación de grasas o lípidos dentro de la sangre. La diabetes mellitus,
el sedentarismo, ¿ya? Y la albuminuria y toda la parte de eliminación de proteínas. La filtración glomerular menor a 60 ml por minuto es también un factor justamente predisponente. La edad mayor a 55 años en varones y 65 años en mujeres también es un factor predisponente para la aparición de hipertensión. Hipertensión sistémica porque después posteriormente afecta la hipertensión intrapulmonar. Otro factor que tenemos que tomar en cuenta justamente dentro de lo que es la anamnesis del paciente es los antecedentes familiares y los antecedentes del interno, sobre todo de enfermedades cardiovasculares prematuras en mujeres antes de los 65 años y en varones antes de los 55 años. El daño órgano blanco es el corazón y el pulmón. En el corazón va a producir hipertrofia ventricular izquierda, angina o infarto de miocardio, la revascularización coronaria previa, insuficiencia cardíaca. En el cerebro produce enfermedad vascular, puede producir inclusive como se llama, vasoconstricción central, lo que produce problemas de memoria, problemas de recordar, digamos, ciertas cosas en el paciente. Puede producir un accidente isquémico transitorio, que normalmente es cuando pierden el conocimiento o pierden la memoria de los pacientes. En el riñón la hipertensión arterial puede generar una insuficiencia renal crónica. Por eso que los pacientes que dializan mayormente tienen antecedentes de haber hecho insuficiencia renal previamente. O mejor dicho, los pacientes que llegan a insuficiencia renal son hipertensos. Y en el vascular, la enfermedad arterial periférica, ¿no? Los exámenes complementarios que nosotros debemos pedir en el paciente que tiene estos problemas es un hemograma completo, debemos pedir creatinina, potasio sérico, glicemia, calcemia, colesterol, determinación de colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, examen de orina, opcional la relación albúmina-creatinina en orina, es importante. Y también podemos pedir exámenes complementarios de gabinete, como en el caso del electrocardiograma, la radiografía de tórax. En el diagnóstico diferencial podemos hacer con lo que es el edema agudo pulmonar o también en el caso de hipertensión arterial pulmonar. En caso de hipertensión arterial sistémica, bueno, no tiene un diagnóstico diferencial, ¿no? Las complicaciones hipertensivas podemos tener hipertensión maligna, enfermedad vascular cerebral hemorrágica, insuficiencia cardíaca congestiva, nefroesclerosis puede determinar como complicación hipertensiva y disección aórtica. ¿Qué es la disección aórtica? Cuando se desprenden las paredes musculares y serosas y la envoltura de la aorta, comienza a haber la disección aórtica. Otra complicación son las ateroesclerosis, cardiopatías coronarias, arritmias cardíacas, enfermedad vascular periférica. Los criterios que se tienen de hospitalización ante pacientes que tienen esta clase de complicaciones. Todo paciente hipertenso con crisis hipertensiva, presiones sistólicas por encima de 200 milímetros de mercurio, diastólica por encima de 100 milímetros de mercurio, es una indicación de hospitalización. Hipertensiones malignas, con antecedentes de bastantes episodios de compensación arterial, pacientes con hipertensión estadio 2 con daño en órgano blanco, hipertensión refractaria, hipertensión secundaria continua de investigación etiológica, criterios de referencia, sospecha de hipertensión secundaria no farmacológica, hipertensión refractaria, hipertensión asociada a insuficiencia renal crónica, y o anomalías de función renal, hipertensión inducida por el embarazo, tratamiento de crisis hipertensiva, etc. Algo que aquí, hablando de la hipertensión inducida por el embarazo,
Hay patologías como la preeclampsia y la eclampsia que en algunos embarazos les afecta a las mujeres por persistencia y presencia exagerada y cantidades tóxicas de la hormona del embarazo, que la progesterona, provoca justamente esa toxemia gravídica, se llama, lo que determina justamente el aumento exagerado de la presión arterial, que pone en riesgo la vida de la mamá y el niño antes de que se produzca el parto. El tratamiento médico justamente es modificación del estilo de vida en el paciente para que pierda esa hipertensión arterial sistémica y hipertensión pulmonar. Hay que hacerlo bajar el peso al paciente. Se debe dar dieta rica en fibras y con bajo contenido de grasa saturada o total. Debemos implementar y fomentar la actividad física aeróbica casi todos los días de la semana durante 30 minutos por día. Hay que reducir el consumo de sal a menos de 6 gramos al día. Hay que disminuir el consumo de alcohol, la supresión del hábito de fumar. Los medicamentos que podemos utilizar para la hipertensión están desde el uso de los diuréticos, o sea, los tiacídicos, como la hidroclorotiazida, en una dosis de 12.5 a 50 miligramos vía oral por día, en 1 a 2 dosis. Se puede dar los antagonistas de la aldosterona, la espironolactona, de 100 a 200 miligramos vía oral por día, la amilorida, de 5 a 20 miligramos vía oral por día en 1 a 2 dosis. Luego tenemos los beta bloqueadores, la atenolol, el propanolol. La atenolol se da en dosis de 25 a 100 miligramos vía oral por día en 1 a 2 dosis, y el propanolol se da en concentración de 40 a 160 miligramos vía oral por día en 1 a 2 dosis, a 2 tomas. El calcio antagonista, tenemos el nifedipino, de 20 a 100 miligramos vía oral por día de 1 a 3 dosis. Luego tenemos justamente los bloqueadores de receptores de angiotensina, el losartán, de 25 a 100 miligramos por vía oral por día en 1 a 2 dosis. Los agonistas centrales alfa y dopa, de 500 a 3000 miligramos vía oral en 2 a 3 dosis. Creo que eso es lo último. Bien, entonces este es el tema justamente que nos faltaba. Luego la siguiente clase que vamos a hacer el día jueves, vamos a hablar de todo lo que es el sistema gastrointestinal, ¿ya? Esto quisiera que vayan repasando, vayan leyendo, se los voy a mandar la diapositiva terminando la clase para que puedan repasar, ¿ya? Vayan leyendo porque no es solamente para el examen que deben leer. Doctor, ¿nos va a mandar también las de gastro? ¿Nos las va a mandar también? Sí, les voy a mandar, no hay problema. ¿Ya? Gracias. Doctor, ¿qué libro nos recomienda? ¿Qué libro? Cualquier libro de fisiopatología es bueno. Todo depende, digamos, que ustedes lo lean y vayan entendiendo todo el mecanismo fisiopatológico de la aparición de cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, hoy hemos hablado de la parte de sistema respiratorio y la hipertensión asociada al mal funcionamiento pulmonar. Ustedes saben que en el caso de las enfermedades, justamente como la neumonía y la tuberculosis, son enfermedades que hacen alterar el funcionamiento normal del sistema respiratorio, que es justamente la parte del funcionamiento de la hematosis, que justamente se produce en el alveolo. ¿Ustedes creen que un paciente con neumonía y un paciente con tuberculosis la tiene funcionando y está en condiciones normales la hematosis? No. La hematosis se altera justamente por ese mecanismo. Un mecanismo donde en la neumonía se llenan los alveolos pulmonares, especialmente en las bases, no hay un buen intercambio gaseoso y por lo tanto la sangre que va hacia el corazón es modificada en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, etcétera, etcétera, de tal manera que eso hace alterar todo el sistema de nutrición que tienen las células de todo nuestro organismo. Por lo tanto, se va instalando ya una alteración fisiopatológica
a nivel respiratorio y a nivel cardiovascular. ¿Que repercute en el sistema renal? Sí, repercute, porque esto tiene que ver también toda la circulación sanguínea a nivel de funcionamiento renal, porque toda la sangre se filtra en el riñón. Por lo tanto, el filtro de nuestro organismo es el riñón. Entonces, necesariamente tenemos que entender bien la anatomía y fisiología de nuestro sistema para entenderle bien a lo que es el funcionamiento tanto pulmonar, cardiocirculatorio como también renal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quisiera que, por favor, repase. Si no se acuerdan bien anatomía y fisiología, repase. Cualquier libro de patología les va a servir para entender bien si ustedes tienen una buena base de anatomía y fisiología. Así van a entender de lo normal, de la estructura anatómica normal, del funcionamiento normal, van a sacar la deducción correspondiente, cómo funcionan mal cada uno de estos sistemas, la fisiopatología. Eso, el mal funcionamiento que repercute en la producción de enfermedades. ¿Ya? Bueno. Doctor, ¿Ah? permiso, una pregunta. ¿Usted va a pasar alguna tarea, algún, no sé, cuestionario, alguna cosa para nosotros? No, la próxima, cuando hagamos presencial, ahí sí vamos a hacer deducción de casos clínicos, ya, y yo creo que va a ser esta otra semana. Así que por eso les digo, vayan leyendo, ya, después no me digan, no nos había dicho. Por eso les estoy diciendo y por eso les estoy mandando las diapositivas, para que vayan leyendo, yo les voy a dar casos clínicos y ustedes me van a resolver, ¿ya? Ok, doctor, gracias. Chao, chao.